para que otros reciban bendición, que yo sea su mano extendida y al oprimido alcanzaré, que yo pueda tocar a Cristo para que otros reciban bendición. Es nuestro anhelo, Señor, que podamos alcanzar, Señor, tu presencia, que podamos alcanzar el borde de tu manto, Señor, estar ahí delante de ti, Señor, para ser bendición para otras vidas, para ser una mano extendida, una luz, Señor, en medio de la necesidad de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por tus misericordias, por tus bondades, por tu amor, Señor, tu fidelidad que hasta hoy nos ha ayudado, Señor. Gracias, Padre bueno. Tú eres fiel y misericordioso, Señor. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amados hermanos, reciban un saludo fraternal en el amor de Cristo. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus familias, y que Dios esté siendo fiel en medio de cada uno de nosotros. Esta noche quisiera que meditáramos en una verdad que vemos a través de la Escritura y es necesaria en nuestros tiempos, más en estos días. Quiero que meditemos acerca de la unidad. El tema de esta noche que quiero que meditemos es la unidad. La unidad como un equipo. Un equipo es como un buen reloj. Si se pierde una pieza de ese reloj todavía está bonito, se ve bien. Pero sin una pieza que falte ya no funciona igual, ya no sirve. Es igual que este dicho que dice que ningún jugador es tan bueno como todos juntos en equipo. Y hay otra frase que me impacta, me gusta mucho, esa frase que dice: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esta noche, acerca de la unidad, quiero que veamos ciertos conceptos acerca de la unidad. El primer concepto que quiero que veamos es: la unidad es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. Y es interesante esto que dice el concepto, que dice que la unidad no anula la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias comunes. Otros conceptos también son muy interesantes acerca de la unidad, y la unidad es la propiedad que tiene todo ser. Nosotros lo veremos más adelante en el cuerpo, y el cuerpo de Cristo muestra la unidad. También la unidad muestra la virtud de que no puede dividirse. Si se divide, pierde su esencia, se destruye o se altera. La unidad también tiene el concepto de singularidad en número o en calidad, y la unión y conformidad.
La palabra hebrea de la raíz de la unidad la encontramos en la palabra Strong 3162, que tiene la propiedad de la unidad, el significado de la unidad. Unidamente, armonía, igualdad, igualmente, juntar, reunir, ser único. ¿Y de dónde? ¿De dónde nace o procede la unidad? El principio de la unidad tiene su fundamento en Dios. Y quiero que me acompañen ahí a Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra compuesta de la verdad en Jehová uno es, nos define muy bien la unidad. Sabemos que Dios es Dios uno, pero también es un Dios trino, es un trino Dios. Y esta palabra Trinidad, una palabra compuesta de tres y unidad, Trinidad, nos define muy bien la unidad. Y quiero que lo veamos. Vamos a Juan 1. Acompáñenme a Juan 1. En Juan 1, el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También lo vemos en Primera de Juan 5, el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y aquí vemos esta verdad. La verdad que Dios es uno y proviene la unidad, siendo cada uno su parte individual. Son un solo Dios, somos un solo Dios, es un solo Dios. Primera de Pedro 1, el verso 2 nos dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Vemos aquí otro pasaje donde se menciona la Trinidad. Vemos a Dios Padre, el Espíritu y al Señor Jesucristo. En 2 Corintios 13, el verso 14, nos menciona que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y así podemos ver que Dios es unidad. Él quiere, igual que nosotros, lleguemos a ser uno, así como Él es uno con el Espíritu y uno con el Hijo. Amén. Acompáñenme a Eclesiastés 4. Quiero que veamos una verdad ahí. Eclesiastés 4, el verso 9, nos leemos: Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra él que está solo, dos le resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Y veamos esta otra verdad en Deuteronomio 32:30, la parte A. Es muy interesante. Y dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Y esto me dejó pensando en una idea. Dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos
y vemos esta verdad de la unidad. Ahora ya no está solo uno, sino como leíamos en Eclesiastés, ahora hay dos que se están ayudando, están juntos, están en un acuerdo mutuo. Y dos hacen huir a 10,000. El poder de la unidad es multiplicativo. El poder de la unidad no se multiplica a una vez o a 2 veces, se multiplica muchas veces. Lo vemos aquí, dice, 1 persigue a 1,000. Nuestra lógica o la matemática podría decir que 2 persiguieran a 2,000. Pero no, el principio de la unidad es poderoso. Cuando 2 se unen, hacen huir a naciones, a miles. Y a través de toda la Biblia vemos ejemplos del poder de la unidad entre 2 personas. ¿Y cómo puede afectar a mucha gente esta unidad? Como es el caso de la reina Esther y Mardoqueo. Todos conocemos esta historia, conocemos el libro de Esther, y es una historia muy preciosa porque esta historia parece que 2 personas reunidas, que se pusieron de acuerdo, sí, en esta unidad pusieron en riesgo sus vidas. Y eso es parte también de la unidad, poner nuestras vidas en el altar de Cristo. Pero esa unidad de Esther y Mardoqueo hizo que salvaran a la nación entera. Es increíble el poder de la unidad de 2 personas salvó a una nación entera. Esther siguió los consejos de Mardoqueo y abogó ante el rey Asuero a favor de una nación, a favor de los judíos. ¿Pero con cuál precio? Con el precio de exponer su vida para ser sacrificada. Así como Dios es uno, el Señor Jesús puso su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Y Él estaba representando a Dios Padre y al Espíritu en unidad. Y esa unidad salvó al mundo y está salvando a todos. Su sangre es eficaz. Amén. Así también podemos ver la unidad en los tiempos de la restauración en Nehemías. Cuando el Señor puso en Nehemías el sentir de restaurar los muros, vemos en Nehemías 4, el verso 12, dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. El verso 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible y peleador por vosotros, por vuestros hermanos, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y la clave en el verso 13 dice: entonces los puso al pueblo por familias, por unidades, y es lo que estamos en estas épocas, en esta situación. El Señor nos tiene como familias, nos tiene reunidos, nos tiene luchando en nuestros hogares, en nuestros muros, restaurando por familias. Así que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. La unidad de la iglesia. Imaginémonos esto: si 2 personas unidas pueden salvar una nación, pueden ser luz para muchos, veamos, la unidad de la iglesia puede hacer grandes impactos y cambios en esta época. Una vez se da la unidad en la iglesia, en las familias, en los matrimonios, en nuestros hogares, sucede algo en el mundo espiritual también, así como en el mundo natural. Trae multiplicación, pero en lugar de ser multiplicado por 1 o por 2, esta multiplicación es por muchas veces más. Solo valemos por 1000, pero juntos podemos salvar a naciones. Amén. Y veamos unos ejemplos de unidad.
En Efesios 4, veamos la unidad del Espíritu. Efesios 4, el verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí hay algo muy interesante, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí vemos la singularidad de la unidad del cuerpo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? El verso 12 nos dice, a fin de, o un propósito, a fin de perfeccionar a los santos, de perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La unidad tiene un propósito, es perfeccionar a los santos. El verso siguiente, el verso 13, nos da uno de las finalidades, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad también traerá a la iglesia madurez y crecimiento espiritual. Cuando estemos unidos, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. El verso más adelante, el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este es un verso clave, que dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Y cuando estemos leyendo esto, pensemos en la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo formado por muchos miembros, y cada miembro hace una labor importante. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente primero, hay una ayuda mutua, hay una actividad propia de cada miembro, y eso es muy importante en la unidad, reconocer cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo. Si yo soy el dedo pequeño, tengo que cumplir las labores del dedo pequeño. Si yo soy el ojo, tengo que cumplir las labores del ojo. Y cada uno no se envidia, no hay egoísmo en uno en otro. Cada quien cumple la actividad de cada miembro. Y continúa y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándonos o creciendo en amor. La unidad de la iglesia traerá madurez, traerá crecimiento espiritual, y esto el mundo podrá ser testigo de esto. Como lo vemos en la oración de Jesús, en Juan 17, el verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo al Padre, la honra ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos,
para que todos, y ese es el verso clave aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ese es el verso. El verso 22, miren, el verso 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es necesario que ese testimonio y esa proclamación de la gloria de Dios vengan estos días. La iglesia necesitamos dar ese testimonio al mundo. Necesitamos proclamar la gloria de Dios. Pero parte para que eso suceda está en la unidad, hermanos. Que nos unamos como iglesia, que nos unamos como familias, que nos unamos uno en Cristo. Amén. Amén. Y este otro pasaje, vemos otra verdad muy importante de la unidad. Si queremos en Hechos, acompáñenme a Hechos 2. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si queremos que Dios nos visite, la unidad es clave para la visitación y el bautismo del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén. Vamos a Filipenses 2, 1 al 3. Por tanto, sea alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y en Hechos 2 también, el verso 14, dice entonces Pedro poniéndose en pie con, y esa palabra con, en el original significa con la unidad muy estrecha, con el apoyo de los 11. Entonces Pedro poniéndose en pie en unidad muy estrecha con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y era la bendición de la unidad, estaba fluyendo en la iglesia primitiva. Y así como lo vemos con Pedro, los 11, también puede fluir hoy con nosotros. Amén. Y para ir finalizando, hermanos, vamos a Primera de Pedro 3:8. En Primera de Pedro 3:8 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. En Romanos 12:16 tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vemos en Efesios 4:25, dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y estos versos nos hablan de la unidad, la importancia de la unidad. Más que cualquier otro tiempo, la unidad de la iglesia y la unidad en Cristo es clave para nosotros hoy. Así como dice este verso:
porque somos miembros los unos de los otros. Así como mi mano es un solo miembro, pero formado por varios elementos, dejando la falsedad, hablando verdad cada uno con su prójimo. Amemos al cuerpo, amemos la iglesia, amemos la unidad. Y vayamos ahí al Salmo 102 y para unirnos a ese clamor en estos tiempos. El Salmo 102, el verso 12 al 15, dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, y este salmo nos hace una conclusión de la unidad, de los propósitos de la unidad, de cómo nosotros como piedras del templo, cada uno siendo individuales, amamos las piedras. El verso 15 dice: entonces, las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Necesitamos la unidad en medio de nosotros, amén. Necesitamos que tú fluyas, Señor, en medio de la unidad y unas nuestros miembros, que no seamos miembros que jalen para un lado, que otros miembros que vayan para otro, sino que caminemos en unidad, que nos apoyemos unos a otros. ¿Cómo podemos apoyarnos en estos tiempos? Podemos apoyarnos en oración, podemos apoyarnos por llamar a alguien, estar orando por nuestros hermanos, por las necesidades. Apoyémonos. Es tiempo de que estemos unidos. No sé, lastimosamente la crisis y la situación nos ha querido alejar, y es un arma que el enemigo siempre ha utilizado. Una de las dichos que dice del enemigo es: divide y conquistarás. Y ahorita el enemigo ha permitido que estemos distanciados, que estemos lejos. Ahora se habla de la nueva normalidad y del distanciamiento social. Creo que eso es falso y está en contra de la unidad. Es más, ahora en estos tiempos debemos estar más unidos. Y sí, así decimos: pero hay temor para ir y exponernos, a ayudar a nuestro prójimo, ayudar al necesitado, cómo mostrar a Cristo en medio de la necesidad. Y en esto la clave es que seamos guiados por el Espíritu. Si el Señor pone un sentir en sus corazones, en nuestros corazones, obedezcámosle y Él nos guardará, Él nos cubrirá. Él es todopoderoso para guardarnos, para cubrirnos. Pero sí, mi clamor es que el Señor nos pueda unir como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Amén. Entonemos este cántico, este canto una vez más y pidámosle al Señor: Señor, en verdad seamos una mano extendida y que tú seas fiel, Señor, en medio de nosotros. Que yo sea tu mano extendida y al oprimido alcanzaré. Que yo pueda
finalizar, hermanos, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y qué bendición, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos amados, oremos para que Dios traiga el sentir de la unidad, el sentir de Cristo en medio de nosotros, para que haya bendición y vida eterna en medio nuestro. Amén. Gracias, Padre bueno. Señor, pedimos que tú, Señor, traigas esa unidad en medio de tu pueblo, Señor. Señor, trae la carga para poder ser testimonio a las naciones, Señor. Señor, que pongamos, Señor, nuestra vida en el altar y que vidas, Señor, puedan ser rescatadas, Señor. Señor, la unidad, hay poder en la unidad, Señor. Señor, bendícenos con tu unidad, haznos un solo pueblo, un solo cuerpo, con un solo sentir, Señor. Padre bueno, gracias por esta noche. Gracias, Salvador. Señor de gloria, en tu nombre oramos. Amén y amén.